Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía de los nervios craneales y de su relación intrínseca con la base del cráneo. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. Los nervios craneales han recibido diversas clasificaciones y estratificaciones a lo largo de la historia, hasta llegar al del día de hoy, en donde se incluyen 26 nervios craneales en total, es decir, 13 pares de nervios craneales. Aquí tenemos a la clasificación primera que se encuentra en este cuadro esquemático y sintético, que es la clasificación de Galeno. Galeno clasifica aquí, como ustedes pueden visualizar, 7 nervios craneales, 7 pares de nervios craneales. Luego pasando por Andrea Vesalio, quien es considerado el padre de la anatomía como la conocemos hoy en día. Luego Falopio, Willis, quien describe o da la primera descripción sustentable del polígono de Willis, llamado actualmente círculo arterial cerebral. Y por último, finalizando aquí con Vic Dassir y Sommering. Vic Dassir, quien describe, por ejemplo, el fascículo mamilotalámico, el fascículo de Vic Dassir, la fosita vascular, el foramen ciego o el surco circunferencial, que llevan su nombre en homenaje, ¿sí? El surco circunferencial de Vic Dassir, el fascículo de Vic Dassir, la fosita vascular de Vic Dassir o el foramen ciego de Vic Dassir. Esta clasificación de Vic Dassir y de Sommering se asemeja bastante a la que tenemos hoy en día, solo que no incluye al nervio craneal número cero, al nervio craneal terminal. La terminología anatómica internacional incluye a este nervio craneal número cero, a pesar de ser atrófico en la especie humana y estar intrínsecamente relacionado con el nervio craneal 1, el nervio craneal olfatorio. Aquí tenemos dos ilustraciones distintas de la base del cráneo, una ilustración de una vista medial de un corte sagital mediano de la cabeza ósea, en donde podemos identificar aquí a la base del cráneo y en este segmento podemos nosotros visualizar a la calvario o calota. Vemos aquí la vista superior de la base del cráneo, lo que también se denomina como endobase. Y vemos diversos reparos, accidentes óseos, que nos permiten a nosotros el estudio de la topografía de la base del cráneo, como por ejemplo aquí este elemento que es el borde superior del ala menor del efenoides, que marca el límite entre la fosa cerebral anterior y la fosa cerebral media. Así también visualizamos aquí al borde posterior de la porción petrosa del temporal o peñasco del temporal, que está delimitando, dividiendo la fosa cerebral media de la fosa cerebral posterior. En cada una de estas fosas tendremos nosotros diversos nervios craneales y diversos reparos, accidentes óseos con los cuales se van a relacionar esos nervios craneales. Podríamos mencionar como un ejemplo introductorio aquí a la lámina cribosa del etmoides, porción del hueso etmoides comprendida entre la apófisis crista galli y sus masas laterales o laberintos etmoidales que permiten el paso de los filetes del nervio olfatorio desde la fosa cerebral anterior hacia la cavidad nasal, hacia la región olfatoria de la cavidad nasal. Aquí visualizamos parte de las estrías que producen esos filetes del nervio olfatorio en su trayecto hacia esta porción de la cavidad nasal, clásicamente fosa nasal. Así también vemos en esta fosa cerebral media numerosos orificios que pertenecen al ala mayor del efenoides, orificios que van a permitir el paso fundamentalmente de las ramas del nervio trigémino, B1, B2 y B3, o oftálmica, maxilar y mandibular. Por último, aquí se destacan la fosa cerebral posterior, este foramen occipital, clásicamente tradicional, foramen magno, que presenta un diámetro sagital de 35 milímetros por un diámetro lateral o transversal de 30 milímetros. Por aquí se encuentra pasando, por ejemplo, la transición bulbomedular, las arterias vertebrales para formar luego la arteria basilar, pero así también por aquí está ingresando la raíz espinal del nervio craneal número 11, del nervio craneal accesorio, también denominado como nervio craneal espinal, el nervio espinal. Si progresamos, visualizamos aquí ilustraciones que representan la cara ventral del encéfalo. Esto se puede llamar vientre del encéfalo. Y podemos identificar nosotros aquí los orígenes aparentes de los nervios craneales. Recordemos que los orígenes aparentes van a ser el sitio macroscópico desde el cual está emergiendo un nervio. El origen real es el sitio celular, el histológico, el microscópico a partir del cual se originan las células pertinentes a un nervio craneal. Vemos aquí el nervio craneal número 1, que se origina a partir de la vesícula telencefálica, con lo cual se lo puede considerar como una prolongación del telencéfalo. El nervio craneal 1 es el nervio craneal olfatorio, directamente relacionado con el sentido del olfato. Es el nervio que nos permite sentir el olfato, nos permite el sentido de la olfacción. Luego, en sentido caudal, visualizamos aquí a los nervios ópticos formando en esta región, en este rombo optopeduncular, al quiasma óptico.
Los nervios ópticos son una prolongación diencefálica. Se originan a partir de la vesícula diencefálica, en lo que se conoce con el nombre de vesícula óptica. Este nervio es sensorial y nos permite a nosotros ver. Transmite la información visual desde las células bipolares ganglionares de la retina hacia la corteza visual primaria y secundaria. Luego visualizamos en este segmento aún más caudal a la emergencia, al origen aparente del nervio craneal 3, nervio oculomotor, clásicamente llamado motor ocular común. Ahora bien, visualizamos ahí un pequeño nervio que se asoma, que se refleja que es el único nervio que nace desde la cara posterior del tronco encefálico, de la cara dorsal del tronco encefálico. Aquí lo podemos visualizar mejor en lo que es esta ilustración. Y estamos hablando aquí del nervio craneal número 4, llamado por nombre oficial, por terminología anatómica internacional, nervio craneal troclear, clásicamente también llamado nervio patético, porque la lesión, la parálisis de este nervio genera una mirada clínicamente que se denomina mirada patética. En el segmento aún más caudal, a la emergencia de este nervio craneal 4, vemos aquí el origen aparente del nervio 5, el trigémino. El trigémino se origina a partir de lo que es la cara anterolateral del puente. Desde allí, tanto su rama motora, esta pequeña, como su rama sensitiva, se dirigen hacia la porción petrosa del temporal, hacia la cara anterosuperior del peñasco del temporal, hacia una fosa que se llama fosa de Gruber y hacia una cavidad que se llama cavum de Meckel, en esa cara anterosuperior de la porción petrosa del temporal. Desde ahí, este nervio trigémino deja 3 ramos, lo que le vale el nombre de trigémino, ¿sí? Un ramo superior llamado B1 o oftálmico, un ramo intermedio llamado B2 o maxilar y un ramo inferior llamado B3 o mandibular. Es este ramo B3 el que lleva las células nerviosas que pertenecen a la rama motora del nervio trigémino, que inervan a los músculos de la masticación. Se originan todos estos músculos y esta rama mandibular del trigémino a partir de lo que es el primer arco faríngeo. El primer arco faríngeo. Luego del 5 vemos acá en el surco bulbo protuberancial a nivel del segmento lateral del foramen ciego de Vic-Dazir al origen aparente del nervio craneal número 6, el nervio abducens, clásicamente también llamado motor ocular externo. El nervio craneal 3, 4 y 6 son los nervios de la motilidad ocular extrínseca, son los que nos permiten a nosotros llevar nuestro globo ocular en sentido superior, inferior, lateral derecho, lateral izquierdo, o desviarlos de manera oblicua hacia arriba y hacia afuera o hacia abajo y hacia adentro. En el segmento lateral de este surco bulbo protuberancial, aquí estamos marcando este punto, en una fosita que se llama fosita supraolivar por estar ubicada por encima de la oliva vulvar, de la oliva de la médula oblonga, de médula oblongada, vemos aquí a lo que es el complejo vestíbulo facial. Aquí nosotros vemos el origen de el 7 y el 8, ¿sí? El nervio craneal 7 con el 7 propiamente dicho, el más grueso, y el que se asoma allí delgado es la raíz sensitiva de ese nervio craneal número 7, lo que se denomina como nervio intermediario de Grisberg o nervio craneal 7, 7 bis, nervio craneal 7 bis. Y en el segmento lateral visualizamos al 8, el vestíbulo coclear, nervio estrictamente sensitivo sensorial, ¿sí? Nos lleva información pertinente a la motricidad. Vemos aquí a la oliva vulvar, oliva semejante a una aceituna con un diámetro mayor en sentido longitudinal, delimitada por un surco que se encuentra por delante, llamado por tal motivo preolivar, y un surco ubicado por detrás que se llama retroolivar. El surco preolivar vemos a 12 o 15 fibras radiculares que están formando el nervio craneal 12, el hipogloso, encargado de la inervación de los músculos de la lengua, músculos estriados esqueléticos. Y en ese segmento posterior, en el surco retroolivar, vemos el origen del 9, el 10 y el 11, es decir, el glosofaringio, el vago y el accesorio o espinal. Vemos ahí el origen de lo que es la raíz craneal del accesorio o espinal. Presenta también este nervio una raíz espinal que se origina de los primeros niveles medulares cervicales y desde allí asciende a partir del foramen magno, como habíamos mencionado precedentemente. Aquí visualizamos las ilustraciones con preparados cadavéricos y lo que visualizamos en estos encéfalos es al encéfalo en conjunto con el líquido cefalorraquídeo contenido en unas cavidades
que se llaman cisternas, ¿sí? Las cisternas son regiones ubicadas por debajo de la aracnoides, es decir, en sentido profundo del aracnoides, en el espacio subaracnoideo, que contienen líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal. En este preparado, en esta demostración, en este preparado cadavérico, en esta mostración cadavérica, podemos visualizar nosotros aquí al 11 bañado en la cisterna olfatoria. Al 11, perdón, al número 1 bañado en la cisterna olfatoria. Aquí vemos al número 2, ¿sí? El nervio craneal número 2, el óptico, formando aquí el quiasma óptico. Vemos aquí el 3, nervio craneal 3, relacionándose con una cisterna que se llama cisterna intercrural, ¿sí? Interpeduncular, que se ubica entre los pedúnculos cerebrales. Aquí vemos en este segmento lateral a una cisterna denominada como cisterna cerebelo-pontina, ¿sí? Es decir, en relación con el cerebelo y el puente. Ella es la relación con el nervio craneal 5, el trigémino. Y en este segmento aquí, todos estos que son llamados como pares bajos, el 8, el 9, el 10, el 11, e inclusive el 12, son nervios que están bañados, se encuentran inmersos en la cisterna cerebelo-medular posterior. También llamada en el ámbito de la neurocirugía como cisterna magna, ¿sí? Es la cisterna magna, cisterna que permite el ingreso del neurocirujano para, por ejemplo, intervenir sobre el cerebelo. Otro detalle que visualizamos aquí en este preparado cadavérico es una especie de heptágono, polígono, que es el polígono de Willis, el llamado por nombre oficial como circuito arterial cerebral. Vemos aquí al nervio craneal número 1, el olfatorio. Este nervio craneal número 1 tiene un origen real a partir de lo que son estas células ubicadas en la región olfatoria, perdón, de la cavidad nasal, en lo que son sus células bipolares axonales que se encuentran aquí en este punto. Tienen esas células bipolares un axón que se prolonga en sentido central y forma en la porción superior de la lámina cribosa del etmoides al bulbo olfatorio. Desde ese bulbo olfatorio se proyecta lo que es la cintilla olfatoria, que llegando a esta región del diencéfalo se divide en dos raíces, una raíz medial y una raíz lateral, o también llamadas estrías olfatorias, estría olfatoria lateral y estría olfatoria medial. Este nervio craneal 1 es el más primitivo desde el punto de vista filogenético, con lo cual le vale justamente el designio, cobra más sentido el designio del nervio craneal número 1, ¿sí? Es el más primitivo, ¿sí? Y es el que lleva información relativa al sentido del olfato directamente hacia la corteza olfatoria, que se encuentra aquí, en este punto, que se corresponde con el uncus del hipocampo, y citoarquitectónicamente es el área número 38 de Brodmann, ¿sí? Esto es la corteza entorrinal. Vemos aquí el nervio craneal número 2, el nervio craneal óptico, ¿sí? Este nervio se origina a partir de las células bipolares y ganglionares de la retina, y desde allí se prolonga pasando por la cavidad orbitaria y luego llegando hacia la base del cráneo a partir de este conducto que es el conducto óptico. Luego de atravesar ese conducto óptico, se va a entrecruzar con las fibras del nervio óptico contralateral y va a constituir aquí al quiasma óptico. Quiasma etimológicamente significa entrecruzamiento. Y ese quiasma óptico representa justamente el entrecruzamiento del 80% de las fibras de el nervio óptico, es decir, las fibras que proceden del lado derecho se entrecruzan hacia el lado izquierdo y así sucesivamente. Aquí se relaciona directamente con un surco ubicado en la cara superior del cuerpo del efenoides llamado surco prequiasmático. Y en este segmento que la arteria está, que el nervio óptico está pasando por el conducto óptico, pasa en conjunto con la arteria oftálmica, que le dibuja una especie de rulete, de rulito a este nervio óptico. Arteria oftálmica que es rama de la arteria cerebral anterior o puede algunas veces ser rama de la arteria carótida interna. Aquí vemos a los nervios de la motilidad ocular extrínseca. El nervio craneal 3, oculomotor, el 4, el troclear, antiguamente patético, y el 6, abducens, antiguamente motor ocular externo. Estos nervios van a pasar a partir del seno cavernoso que se encuentra bañando esta arteria, que es la arteria carótida interna. El nervio craneal número 3 pasa por el segmento medial, por la pared medial de ese seno cavernoso, y va a llegar hacia la cavidad orbitaria pasando por fuera del anillo tendinoso común, el clásico anillo tendinoso de Sim. Luego, desde allí, va a dejar ramos para la inervación del músculo elevador del párpado superior,
para la inervación del músculo recto superior, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior y inclusive a partir de sus fibras parasimpáticas, este nervio va a inervar a través de los nervios ciliares cortos y los nervios ciliares largos a los músculos del iris, músculo esfínter del iris y dilatador del iris, el músculo radial y circular del iris. El nervio craneal 4 se origina, como ya mencionamos, de la cara posterior del mesencéfalo y desde allí tiene un trayecto similar al 3, cruzando esto que es aproximadamente en este sector el seno cavernoso. Pasa por el lateral de la arteria carótida interna y se ubica por fuera del anillo tendinoso de Zinc, llegando hacia la cavidad orbitaria a partir de la fisura orbitaria superior, la clásica hendidura esfenoidal. ¿Sí? Este nervio craneal 4, troclear, inerva al músculo oblicuo superior del ojo. ¿Sí? Músculo oblicuo superior del ojo, antiguamente oblicuo mayor, que cuenta con una tróclea fibrocartilaginosa, de allí el nombre del nervio troclear. ¿Sí? Nervio troclear. El nervio craneal 6 se origina desde este que es el surco bulbo-protuberancial, bulbo pontino. Desde aquí se dirige hacia la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, pasando también por el seno cavernoso. Este nervio pasa por fuera del anillo tendinoso común, del anillo tendinoso de Zinc, y en este trayecto en el cual el nervio está alcanzando al seno cavernoso, este trayecto de aquí, el nervio perfora a la dura madre y atraviesa un conducto delimitado por un ligamento, ligamento de Gruber, que se llama canal de Dorelo, ¿sí? Anatomista italiano, canal de Dorelo. Desde allí llega hacia la cavidad orbitaria para inervar el músculo recto lateral del ojo. De allí el nombre de abducens, porque permite al ojo hacer un movimiento de desviación lateral, de abducción, si se quiere. Aquí tenemos la ubicación topográfica de los nervios craneales en relación con los músculos extrínsecos del ojo y los forámenes de comunicación de la cavidad orbitaria. Vemos aquí al número 4, identificamos aquí el número 4, aquí el 2, el óptico. Aquí nosotros podemos encontrar al número 6 que está llegando a la cara profunda de este músculo que es el recto lateral y podemos encontrar nosotros aquí en este segmento la rama inferior del nervio craneal número 3, el oculomotor o motor ocular común. Pasemos ahora a hablar del nervio número 5, el nervio trigémino. Este nervio, el nervio trigémino, ya mencionamos que se origina a partir de lo que es la cara anterolateral de la protuberancia o puente de Barolio y llega luego hasta este punto que es la cara anterosuperior del peñasco del temporal. En esa cara anterosuperior se forma un cúmulo de células neuronales, de cuerpos neuronales, específicamente de somas, y se forma este ganglio que es el ganglio trigeminal, también llamado ganglio semilunar, o ganglio de Gasser por su epónimo. A partir de este ganglio de Gasser se forman las tres ramas trigeminales, las tres ramas del trigémino. Aquí podemos ver un poquito mejor la relación de esas tres ramas del trigémino. Esto es el ganglio de Gasser ubicado en esa fosa de Gruber y sus tres ramas, ¿sí? Rama oftálmica, maxilar y mandibular. Oftálmica, que pasa por la fisura orbitaria superior, maxilar, que pasa por el foramen redondo, y mandibular por el foramen oval, que aquí lo vemos. Luego de atravesar ese foramen oval, llega hacia la fosa infratemporal. Vamos ahora a hablar del nervio craneal 7 y el nervio craneal 8. Estos nervios craneales, originados aparentemente del mismo segmento de esa fosita supraolivar, van a dirigirse hacia el conducto auditivo interno. Y a partir de ese conducto auditivo interno van a ingresar a inervar a los elementos que tengan que inervar. En el caso del nervio vestibular, la rama vestibular del vestíbulo coclear inervará estos conductos semicirculares membranosos. Y en el caso de la rama coclear, inervará al órgano de la cóclea, al órgano de corte, al caracol. Estos nervios, el 7, el 7 bis y el 8, pasan por el conducto auditivo interno, como ya mencionamos, que se encuentra dividido en 4 segmentos a partir de una cresta llamada cresta transversal y una cresta en sentido longitudinal que se llama falciforme. El nervio craneal 7, el nervio facial que se encuentra en este segmento, pasa por la porción anterosuperior de esa división en cuadrantes del conducto auditivo interno. Y después tenemos el paso en conjunto a partir de esa porción anterosuperior del 7 bis, del intermediario de Grisberg. Ahora bien, ¿por dónde pasa la rama coclear y la rama vestibular de este nervio vestíbulo coclear? La rama coclear
la que inerva a la cóclea, al órgano de corte, pasa por la porción póstero superior de ese conducto auditivo interno y aquí la rama vestibular pasa por la porción póstero inferior de ese conducto auditivo interno. Aquí vemos el trayecto de estos nervios del 7 y del 8 y cómo llegan aquí hacia el oído medio y el oído interno. Este es el trayecto a través del temporal del nervio facial, trayecto intrapetroso del facial, en donde dibuja dos curvaturas, dos codos en este conducto canal que se llama acueducto de Falopio. Y a partir de ese acueducto de Falopio, el nervio facial deja algunos ramos, como por ejemplo la cuerda del tímpano, que aquí la vemos, ¿sí? Que da sensibilidad a los 2/3 anteriores de la lengua. Tenemos por último aquí a las relaciones de los pares bajos, ¿sí? Los pares bajos es un designio que se utiliza para hablar del nervio craneal número 9, 10, 11 y 12. Debemos saber que el 9, el 10, el 11 y el 12 pasan en conjunto a partir de un foramen que recibía el nombre clásico de foramen yugular y que ahora se denomina foramen, perdón, que recibía el nombre clásico de foramen rasgado posterior y que ahora se llama foramen yugular. Aquí vemos a este foramen rasgado posterior, foramen yugular, con el paso de el 9, el 10 y el 11. El 11 con su raíz craneal y su raíz espinal. La raíz craneal del 11 se une al nervio vago en el trayecto extracraneal. Bien, se une al nervio vago, no contribuye con la constitución del 11. Pasan entonces a partir de este foramen, foramen yugular, foramen rasgado posterior, en conjunto con una vena que se llama vena yugular interna. Ahora bien, ¿cómo es la constitución de este foramen yugular, de este foramen rasgado posterior? Aquí lo vamos a dibujar brevemente de manera esquemática. Este es el foramen yugular. Este foramen yugular se encuentra tabicado en dos espacios, uno anterior y otro posterior, por la presencia de un ligamento llamado ligamento petrooccipital. Este ligamento petrooccipital discrimina entonces un espacio anterior que permite el paso del 9, del 10 y del 11 en ese orden, y en ese estrato posterior veremos el paso de la vena yugular interna por allí. Bien, esta es la confección de el foramen yugular, foramen rasgado posterior. Vemos aquí en estas ilustraciones, por ejemplo, al número 1, al número 2, al número 4, el troclear, originándose por debajo de los colículos inferiores, los clásicos tubérculos cuadrigéminos posteriores. Vemos aquí, por ejemplo, las raíces del trigémino y por debajo los pares bajos. Vemos aquí al trigémino, podemos visualizar ahí al nervio hipogloso que se origina del surco preolivar y se dirige hacia el conducto del hipogloso, el clásico conducto condilo anterior para desde allí egresar y dirigirse hacia la base de la lengua, ¿no? Hacia el suelo de la boca. Vemos aquí la constitución del foramen yugular, foramen rasgado posterior. Y ahí el trayecto del seno sigmoideo para luego formar a la vena yugular interna, originar a esta vena yugular interna. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.